Una antigua casa de madera en Seattle guarda secretos tan oscuros como sus rincones olvidados. Una niña que desapareció sin dejar rastro. Una madre que nunca dejó de buscar. Y unas cintas de audio que revelarán una verdad sepultada durante casi una década bajo el peso del silencio y la culpa. Era el otoño de 1994 cuando la pequeña Clara Costa desapareció sin dejar rastro de la casa familiar en el barrio de Queen Anne en Seattle. La niña de 8 años había estado jugando en el jardín trasero mientras su madre Marina preparaba la cena. El sol comenzaba a esconderse tras las colinas y las primeras hojas otoñales cubrían el césped con un manto rojizo y dorado. Marina Costa era profesora de literatura en la universidad local. Su esposo Robert trabajaba como ingeniero en una prestigiosa empresa tecnológica. Llevaban 15 años casados y Clara era su única hija. Una familia aparentemente perfecta en una casa victoriana de 3 plantas con vistas al lago Washington. La casa había pertenecido a los abuelos de Marina y conservaba ese encanto antiguo que solo las construcciones de principios del siglo XX pueden tener. Aquella tarde de octubre, Marina llamó a Clara para cenar. No hubo respuesta. Salió al jardín y la llamó nuevamente. El silencio fue su única contestación. Revisó cada rincón del jardín, miró bajo la casa del árbol, buscó entre los arbustos que bordeaban la propiedad. Clara no estaba por ninguna parte. La desesperación comenzó a apoderarse de Marina mientras corría por las calles del vecindario gritando el nombre de su hija. Los vecinos se unieron a la búsqueda. Robert llegó a casa una hora después tras recibir la llamada de su esposa. El pánico se reflejaba en sus ojos mientras organizaba grupos de búsqueda por todo el barrio. La policía llegó cuando ya había oscurecido. Tomaron declaraciones. Fotografiaron la habitación de Clara. Revisaron cada rincón de la propiedad. No había signos de entrada forzada. Ninguna ventana rota. Ninguna puerta forzada. Clara simplemente se había esfumado. Las primeras 48 horas fueron cruciales. Helicópteros sobrevolaron la zona. Equipos con perros rastreadores peinaron los parques cercanos y las orillas del lago. Se distribuyeron carteles con la foto de Clara por toda la ciudad. Su rostro sonriente con sus 2 coletas castañas y sus grandes ojos verdes apareció en todos los noticieros locales. Clara llevaba un vestido azul marino con pequeñas estrellas blancas el día que desapareció. Era su vestido favorito. Marina lo había comprado para su último cumpleaños. Robert siempre decía que parecía una pequeña astrónoma cuando lo llevaba puesto. Clara amaba las estrellas y los planetas. Soñaba con ser astronauta algún día. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. Las pistas eran escasas y poco concluyentes. Un testigo dijo haber visto a una niña con un vestido azul subiendo a un coche oscuro cerca de la casa de los Costa. Otro aseguró haberla visto en un centro comercial de la mano de una mujer mayor. Ninguna de estas pistas condujo a resultados concretos. La relación entre Marina y Robert comenzó a deteriorarse. Las noches de insomnio, los reproches silenciosos, la culpa que carcomía a Marina por haber dejado sola a Clara, aunque solo fuera por unos minutos. Robert se refugió en su trabajo pasando cada vez más tiempo en la oficina y menos en casa. La casa que una vez estuvo llena de risas infantiles se convirtió en un mausoleo de recuerdos dolorosos. La habitación de Clara permaneció intacta. Sus libros de astronomía en la estantería. Su colección de estrellas fluorescentes pegadas al techo. Su ropa perfectamente doblada en el armario. Marina entraba allí cada noche. Se sentaba en la pequeña cama y acariciaba el osito de peluche favorito de Clara mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Los investigadores exploraron diversas teorías. Un secuestro por parte de algún desconocido, una posible venganza contra Robert o Marina, incluso la terrible posibilidad de que Clara hubiera sido víctima de alguna red de tráfico de menores.
Cada teoría abría nuevas líneas de investigación que invariablemente conducían a callejones sin salida. La comunidad se volcó con la familia Costa. Se organizaron vigilias, se crearon fundaciones para ayudar en la búsqueda de Clara y otros niños desaparecidos. Marina participaba activamente en todos estos eventos, mientras Robert se distanciaba cada vez más. Algo en su mirada había cambiado. Ya no era el hombre cálido y optimista que Marina había conocido. Pasaron los años y el caso de Clara Costa se convirtió en uno de los misterios sin resolver más conocidos de Seattle. Los periodistas seguían interesándose por el caso en los aniversarios de su desaparición. Marina siempre atendía a la prensa con la esperanza de que alguien pudiera aportar alguna nueva pista. Robert, por su parte, rechazaba cualquier entrevista y se negaba a hablar del tema. El matrimonio Costa finalmente se disolvió en el año 2001. 7 años después de la desaparición de Clara, la tensión constante, el dolor compartido que en lugar de unirles, les había separado irremediablemente. Robert se mudó a San Francisco por trabajo, según dijo. Marina se quedó sola en la casa familiar, incapaz de abandonar el último lugar donde había visto a su hija. Durante esos años, Marina nunca dejó de buscar a Clara. Contactó con videntes y médiums a espaldas de la policía. Siguió distribuyendo folletos con la foto de su hija, actualizándola mediante programas informáticos para mostrar cómo podría verse Clara a medida que crecía. Creó una página web dedicada al caso que recibía miles de visitas. Algunas personas aportaban información. La mayoría solo mostraban su solidaridad. Marina dejó su trabajo como profesora. No podía concentrarse. No podía estar frente a otros niños sin pensar en Clara. Comenzó a trabajar desde casa como traductora, lo que le permitía mantener un horario flexible para seguir con su búsqueda incansable. Las paredes de su estudio estaban cubiertas de mapas, fotografías, recortes de periódico, todo relacionado con la desaparición de Clara. Robert, mientras tanto, rehizo su vida en California. Marina se enteró por conocidos comunes que había comenzado una relación con una compañera de Manchester trabajo, que parecía haber pasado página, que raramente mencionaba a Clara. Esto aumentó el resentimiento de Marina hacia su ex esposo. ¿Cómo podía haber olvidado tan fácilmente a su propia hija? El dormitorio que Robert había utilizado como despacho en la planta baja permaneció cerrado tras su marcha. Marina no tenía fuerzas para entrar allí y enfrentarse a más recuerdos dolorosos. Robert siempre había sido muy celoso de su espacio de trabajo. Incluso cuando estaban casados, Marina raramente entraba en aquella habitación. Era un acuerdo tácito entre ellos. Cada uno respetaba los espacios del otro. La casa comenzó a deteriorarse con el paso del tiempo. Las tuberías antiguas, el cableado obsoleto, las manchas de humedad en el techo del ático. Marina no tenía energía ni recursos para mantener adecuadamente la propiedad. Toda su atención y sus escasos ingresos se destinaban a mantener viva la búsqueda de Clara. Mientras tanto, en San Francisco, Robert Costa prosperaba profesionalmente. Había ascendido a director de desarrollo en su empresa. Vivía en un elegante apartamento en Nob Hill. Conducía un coche de lujo. Por fuera parecía haber superado la tragedia, pero quienes le conocían bien notaban que nunca hablaba de su vida anterior en Seattle, que cambiaba de tema abruptamente si alguien mencionaba a los niños, que tenía episodios de ansiedad sin causa aparente. En Seattle, Marina comenzó a obsesionarse con los casos similares al de Clara. Recopiló información sobre desapariciones de niños en todo el estado de Washington. Estableció patrones, creó teorías. Los investigadores escuchaban sus ideas con respeto, pero con escepticismo. Le recomendaron que buscara ayuda profesional, que su obsesión estaba afectando su salud mental y física. Marina había perdido peso, apenas dormía. Pasaba noches enteras revisando archivos, contactando con familias de otros niños desaparecidos.
siguiendo pistas que surgían en foros de Internet dedicados a casos sin resolver. Su vida se había convertido en una misión única: encontrar a Clara, o al menos descubrir qué había ocurrido con ella. En esos años oscuros, Marina tuvo un único apoyo constante: el detective James Malone, el oficial que había llevado el caso de Clara desde el principio. Incluso después de que el caso pasara a la categoría de archivo frío, Malone seguía investigando en su tiempo libre. Visitaba a Marina regularmente, compartía con ella cualquier novedad por insignificante que fuera. Le recordaba que no estaba sola en su búsqueda. Era el otoño de 2003 cuando Marina regresó a Seattle tras pasar 3 semanas en Portland, finalizando los detalles del acuerdo de divorcio. Robert había solicitado la venta de la casa familiar. Marina se había opuesto ferozmente. Finalmente, llegaron a un acuerdo. Marina podría quedarse en la casa durante 1 año más antes de ponerla en venta. Era un compromiso doloroso pero necesario. La casa parecía más fría y sombría que nunca cuando Marina introdujo la llave en la cerradura aquella tarde lluviosa de septiembre. El olor a humedad y a madera vieja la recibió como un viejo conocido. Dejó su maleta en el recibidor y recorrió lentamente las habitaciones. La sala de estar con el piano que nadie tocaba desde hacía años, la cocina con los armarios desgastados, el comedor donde hacía tanto tiempo que no se servía una comida familiar. Marina subió las escaleras que crujían bajo sus pies. Se detuvo frente a la puerta de la habitación de Clara. Respiró hondo antes de abrirla. Todo seguía igual. La cama con su colcha de planetas y estrellas. El escritorio con los libros de texto de 3er grado que Clara nunca terminó de usar. Las fotografías enmarcadas de momentos felices que parecían pertenecer a otra vida. Se sentó en la pequeña silla frente al escritorio de Clara. Pasó la mano por la superficie de madera levemente desgastada. Fue entonces cuando lo vio, asomando bajo la cama, una esquina de plástico negro que no había notado antes. Se agachó y extrajo el objeto. Era la grabadora de cassette de Clara, un regalo de su 8º cumpleaños. Clara la llevaba a todas partes grabando sonidos de la naturaleza, conversaciones, sus propias historias inventadas. Marina sostuvo la grabadora entre sus manos temblorosas. No recordaba haberla visto durante las innumerables veces que había limpiado y ordenado aquella habitación en los últimos 9 años. Quizás había estado oculta en algún rincón, y el movimiento de la casa durante su ausencia la había desplazado. O quizás simplemente no había querido verla antes. Con el corazón acelerado, pulsó el botón de reproducción. Las pilas aún funcionaban aunque débilmente. Al principio solo se escuchaba estática. Luego, la voz de Clara. Su risa cristalina. Marina sintió que se le encogía el corazón. La risa de Clara daba paso a su voz infantil presentándose. Mi nombre es Clara Costa y tengo 8 años. Esta es mi colección de sonidos especiales. Las lágrimas corrían por las mejillas de Marina mientras escuchaba la grabación. Clara presentando cada sonido. El canto de los pájaros en el jardín, el timbre de la puerta, el reloj del pasillo dando las 12. Sonidos cotidianos transformados en tesoros por la narración entusiasta de Clara. Y entonces la grabación cambió. Tras un breve silencio se escuchó una voz masculina, grave y suave. Mi pequeña estrella. ¿Te gustaría conocer la sala de las estrellas? Un lugar especial solo para ti. Marina se quedó paralizada. Reconoció la voz inmediatamente. Era Robert, su ex marido, el padre de Clara. Pero había algo extraño en su tono, algo que le provocó un escalofrío. La grabación continuaba. Robert describiendo un lugar secreto, un lugar donde las estrellas brillaban día y noche, donde Clara podría ser una verdadera astronauta. La voz de Clara interrumpiendo con preguntas entusiastas. ¿Dónde está la sala de las estrellas? ¿Cuándo puedo verla? La voz de Robert respondiendo pacientemente.
Está más cerca de lo que crees. Muy pronto estarás lista para visitarla. Marina detuvo la grabación con manos temblorosas. La sala de las estrellas. Nunca había oído hablar de tal lugar en su casa. Jamás Robert había mencionado algo así. Un miedo irracional comenzó a apoderarse de ella. Rebobinó la cinta y la escuchó nuevamente. La voz de Robert, la emoción de Clara, la promesa de un lugar secreto. Con renovada determinación, Marina comenzó a inspeccionar la habitación de Clara más detalladamente que nunca. Buscó en el armario, bajo la cama, detrás de los libros en la estantería. No encontró nada fuera de lo común. Revisó la grabadora nuevamente. Había una fecha escrita con rotulador en la parte posterior. 18 de octubre de 1994, 3 días antes de la desaparición de Clara. Marina salió de la habitación con la grabadora en la mano. Recorrió el pasillo del segundo piso abriendo puertas. Su antiguo dormitorio, el cuarto de baño, la pequeña biblioteca, buscando algo. Cualquier indicio de la misteriosa sala de las estrellas mencionada en la grabación. Bajó al primer piso y se detuvo frente a la puerta cerrada del despacho de Robert. Había respetado ese espacio durante años, incluso después del divorcio, incluso después de que Robert se marchara a California. Era hora de romper ese pacto tácito. Giró el pomo, pero la puerta estaba cerrada con llave. Marina recordó entonces que Robert siempre llevaba la llave de su despacho en el llavero. Nunca la dejaba por la casa. Una precaución que en su momento le pareció natural, dado que guardaba documentos de trabajo confidenciales. Ahora esa precaución adquiría un nuevo y siniestro significado. Determinada a entrar, Marina buscó herramientas en el cobertizo del jardín. Encontró un destornillador y una palanca pequeña. Nunca había forzado una cerradura, pero la desesperación le dio fuerzas y determinación. Tras varios intentos y con las manos doloridas, logró que la puerta cediera con un crujido de madera astillada. El despacho de Robert estaba sorprendentemente ordenado para haber permanecido cerrado durante 2 años, estanterías con libros técnicos, un escritorio de caoba con un ordenador antiguo, archivadores metálicos alineados contra una pared, todo cubierto por una fina capa de polvo. A primera vista nada fuera de lo común para el espacio de trabajo de un ingeniero. Marina comenzó a registrar metódicamente el despacho. Abrió cajones, revisó carpetas, examinó los libros en busca de alguno hueco o que ocultara algo. Nada. Se sentó en la silla de Robert, intentando pensar como él. ¿Dónde ocultaría un lugar secreto? La sala de las estrellas. Mientras reflexionaba, su mirada se posó en el diario de Clara, que descansaba sobre una estantería. Marina se levantó de un salto. ¿Qué hacía el diario de Clara en el despacho de Robert? Lo había buscado por toda la casa tras la desaparición. Había asumido que Clara lo llevaba consigo cuando desapareció. Con manos temblorosas abrió el diario. Las primeras páginas contenían dibujos infantiles, notas sobre la escuela, listas de sus libros favoritos. Marina pasó las páginas rápidamente hasta llegar a las entradas finales. La última estaba fechada, el 19 de octubre de 1994. Un día después de la grabación, 2 días antes de su desaparición, la entrada comenzaba normalmente, Clara describiendo su día en la escuela, una pelea con su mejor amiga, la nota perfecta en su examen de ciencias, pero al final había algo extraño, una serie de números y letras que parecían un código, y debajo con la letra infantil de Clara las palabras: pista para encontrar la sala de las estrellas. Papá dice que tengo que resolver el acertijo. Marina arrancó la página del diario y la estudió bajo la luz de la lámpara de escritorio. Los números parecían coordenadas o quizás medidas. 35, 12, 20. Las letras no formaban ninguna palabra reconocible. Dice ático. Marina se quedó mirando fijamente la segunda combinación. Ático. No era un código. Era una palabra mal escrita por una niña de 8 años. Ático.
Marina nunca subía allí. Era un espacio reducido bajo el tejado, al que se accedía por una trampilla en el techo del pasillo del segundo piso. Robert ocasionalmente subía para hacer reparaciones o guardar objetos estacionales. Clara siempre había tenido prohibido subir allí por seguridad. Marina salió corriendo del despacho y subió las escaleras hasta el segundo piso. En el pasillo miró hacia el techo. La trampilla del ático estaba cerrada como siempre. Buscó la pertiga con gancho que servía para abrirla. La encontró en el armario del pasillo. Con dificultad logró enganchar la trampilla y tirar de ella. Una escalera plegable descendió con un chirrido metálico. Marina subió lentamente los peldaños. La madera crujía bajo su peso. Su corazón latía con fuerza. Cuando su cabeza sobrepasó el nivel del suelo del ático, tuvo que esperar unos segundos para que sus ojos se adaptaran a la penumbra. Una débil luz se filtraba a través de una pequeña ventana circular en el extremo del espacio. El ático era más amplio de lo que recordaba. Cajas de cartón, muebles viejos cubiertos con sábanas, maletas polvorientas. Marina avanzó con cuidado entre los objetos. Recordó los números del diario de Clara. 35, 12, 20. Pasos quizás. Comenzó a contar mientras caminaba hacia el fondo del ático. 35 pasos. Desde la escalera la llevaron hasta la pared del fondo. 12 pasos hacia la derecha la situaron frente a una zona donde las tablas del suelo parecían diferentes, más nuevas, con marcas de haber sido levantadas y vueltas a colocar. 20. ¿Qué significaba el 20? Marina observó detenidamente el área. Se arrodilló y pasó la mano sobre las tablas. Una de ellas se movió ligeramente bajo su presión. Utilizando los dedos como palanca, logró levantarla. Debajo había un espacio oscuro. Marina sacó su teléfono móvil y utilizó la linterna para iluminar el hueco. Vio una caja metálica. La extrajo con cuidado y la abrió. Dentro había una llave. Una pequeña llave plateada con una etiqueta que decía simplemente «Estrella». Marina la tomó con dedos temblorosos. ¿La sala de las estrellas? La llave debía abrir alguna puerta que conducía a ese lugar misterioso. ¿Pero dónde? Marina había vivido en esa casa toda su vida y no conocía ninguna habitación oculta. Mientras reflexionaba, se fijó en algo más, en el hueco bajo el suelo. Un pequeño cuaderno. Lo sacó y lo hojeó rápidamente. Era un diario, el diario de Robert. Las entradas estaban fechadas 9 años atrás, los meses previos a la desaparición de Clara. Marina bajó del ático con la llave y el diario. Se sentó en el pasillo y comenzó a leer las entradas con creciente horror. Robert describía su fascinación por las estrellas. No las del cielo, sino las niñas estrella como él las llamaba. Niñas especiales, brillantes, como Clara, y como otras antes que ella. Las páginas detallaban cómo Robert había construido un espacio secreto, un refugio donde podía estar a solas con sus estrellas, donde podía observarlas, estudiarlas, grabarlas. Marina sentía náuseas mientras leía. Las implicaciones eran demasiado terribles para procesarlas. La última entrada mencionaba que Clara estaba casi lista para visitar la sala de las estrellas, que sería su estrella más brillante, que la preparación estaba casi completa. Marina cerró el diario con manos temblorosas. Su mente se negaba a aceptar lo que estaba descubriendo. Robert, su marido durante 15 años, el padre de Clara, no podía ser el monstruo que describían esas páginas. Marina se levantó con determinación renovada. Tenía que encontrar la sala de las estrellas. Tenía que saber qué le había ocurrido a Clara. Recorrió nuevamente la casa buscando alguna puerta oculta, algún panel que pudiera moverse. Golpeó paredes buscando sonidos huecos. Nada. Volvió al despacho de Robert y lo examinó con nuevos ojos. Este era su espacio privado, su santuario. Si había una entrada oculta a otro lugar, debía estar aquí. Movió la estantería.
Comprobó el suelo. Examinó el rodapié buscando algún mecanismo oculto. Fue entonces cuando notó algo extraño en la pared tras el escritorio. Un ligero cambio en el patrón del papel pintado, casi imperceptible. Marina movió el escritorio y examinó la pared de cerca. Había una línea fina que formaba un rectángulo, una puerta disimulada. Pasó los dedos por los bordes buscando algún tirador oculto. Nada. Recordó la llave. La sacó del bolsillo y buscó una cerradura. La encontró parcialmente oculta por el papel pintado. Una pequeña ranura apenas visible. Introdujo la llave con manos temblorosas. Encajaba perfectamente. Giró y escuchó un clic. Un panel de la pared se abrió ligeramente hacia adentro. Marina lo empujó revelando un pasillo estrecho y oscuro. Un olor a humedad y a algo más, algo químico. Marina dudó un instante. Luego sacó su teléfono y activó la linterna. El haz de luz reveló unas escaleras que descendían hacia lo que debía ser un sótano que no figuraba en los planos de la casa. Marina comenzó a bajar los escalones con el corazón latiendo con fuerza. Las paredes de cemento desnudo estaban húmedas. El aire se volvía más frío a medida que descendía. Contó 20 escalones antes de llegar a una puerta metálica. No tenía cerradura visible, solo un panel numérico. Marina recordó el diario de Clara, los números 35, 12, 20. Introdujo la combinación en el panel. Nada. Cambió el orden. 12, 20, 35. La puerta emitió un zumbido y se desbloqueó con un chasquido metálico. Marina empujó la puerta y entró en la sala de las estrellas. La luz de su teléfono reveló una estancia amplia, con paredes insonorizadas. El techo estaba cubierto de pequeñas luces LED que imitaban constelaciones. En el centro había una cama individual con sábanas azules con motivos de estrellas, idénticas a las de la habitación de Clara. Alrededor de la habitación había estanterías con juguetes cuidadosamente ordenados, muñecas, peluches, libros infantiles. En una esquina, un escritorio con un ordenador antiguo y varios monitores. Y lo más perturbador, una pared cubierta de fotografías enmarcadas. Niñas, docenas de niñas de diferentes edades, todas sonriendo a la cámara. En medio de todas ellas, Clara. Marina se acercó temblorosa a las fotografías. Reconoció a algunas de las niñas por los carteles de desaparecidos que había estudiado durante años. Otras le resultaban completamente desconocidas. Junto a las fotografías había fechas. Algunas se remontaban a 15 años atrás, mucho antes de que Clara naciera. En otra pared había un estante con cintas de audio cuidadosamente etiquetadas y ordenadas cronológicamente, cientos de cintas. Marina tomó una al azar. La etiqueta decía: Sara, sesión 3, abril 1989. Tomó otra. Clara, sesión 12, octubre 1994. Marina sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Se apoyó en la pared para no caer. La verdad la golpeaba con una fuerza devastadora. Robert, su marido, el padre de Clara, era un depredador, un monstruo, y ella había vivido con él durante 15 años sin sospechar nada. Junto al escritorio había un archivador metálico. Marina lo abrió con manos temblorosas. Contenía carpetas con nombres de niñas. Cada carpeta documentaba meticulosamente la vida de una niña, sus rutinas, sus gustos, sus vulnerabilidades. Las notas estaban escritas con la pulcra caligrafía de Robert, el ingeniero metódico que documentaba todo, incluso sus crímenes. En un cajón inferior encontró objetos personales, mechones de cabello, pequeñas prendas de ropa, diarios, trofeos macabros de sus víctimas. Marina cerró el cajón de golpe, incapaz de seguir mirando. Se acercó al ordenador y lo encendió. La pantalla se iluminó pidiendo una contraseña. Marina probó varias combinaciones basadas en lo que sabía.
Finalmente introdujo Estrella y la pantalla de inicio se abrió revelando carpetas ordenadas por fechas y nombres. Marina abrió la carpeta con el nombre de Clara. Contenía archivos de video. Hizo clic en uno de ellos. La pantalla mostró a Clara sentada en la misma cama que estaba en el centro de la habitación. Robert le hablaba desde detrás de la cámara. Le pedía que hablara sobre su día, sobre sus sueños. Clara respondía con entusiasmo ignorante del peligro. Los videos estaban fechados en los días previos a su desaparición. Marina cerró el archivo incapaz de seguir viendo. Abrió otro de los últimos en la carpeta. Este mostraba a Clara dormida en la cama. La cámara se acercaba a su rostro. La voz de Robert susurraba: «Mi estrella más brillante. Pronto estaremos juntos para siempre». Marina apagó el ordenador con un gesto brusco. En ese momento, el teléfono de Marina sonó en el silencio de la habitación haciéndola sobresaltarse. Era el detective Malone. Con voz temblorosa, Marina le contó su descubrimiento. Le suplicó que viniera inmediatamente, que trajera refuerzos. Malone prometió estar allí en 20 minutos y le advirtió que no tocara nada más. Marina colgó y continuó examinando la habitación. En el otro extremo había una puerta que no había notado antes. Estaba cerrada con llave. Marina buscó por la habitación alguna llave que pudiera abrirla. No encontró ninguna. Consideró forzarla, pero recordó la advertencia de Malone. Decidió esperar. Los minutos pasaban con agonizante lentitud. Marina no podía dejar de mirar las fotografías de las niñas en la pared. Sus sonrisas inocentes, sus ojos confiados, todas víctimas de Robert. De pronto, una terrible duda asaltó su mente. ¿Dónde estaban todas esas niñas? ¿Dónde estaba Clara? Marina volvió a acercarse al ordenador, lo encendió nuevamente e introdujo la contraseña. Buscó en las carpetas algo que pudiera indicar el destino de las niñas. Encontró una carpeta titulada simplemente «Final». Con dedos temblorosos la abrió. Contenía documentos de texto. Abrió uno al azar. Era un registro detallado de cómo Robert había terminado con una de sus víctimas cuando dejó de interesarle. Marina cerró el archivo horrorizada. Abrió otro buscando información sobre Clara. Lo que leyó la dejó paralizada. Según los escritos de Robert, había trasladado a Clara a otro lugar. Un lugar que él llamaba el observatorio, donde las estrellas más brillantes podían contemplarse eternamente. No había dirección, no había detalles concretos, solo la mención de que estaba cerca del agua donde las estrellas se reflejaban, duplicando su belleza. Marina escuchó sirenas en la distancia. La policía estaba llegando. Rápidamente imprimió el documento y lo guardó en su bolsillo. Subió las escaleras y salió del sótano oculto dejando la puerta abierta para que los investigadores pudieran encontrarlo. El detective Malone llegó con un equipo de oficiales y técnicos forenses. Marina les mostró todo lo que había descubierto: la grabadora, el diario de Clara, el diario de Robert, la sala de las estrellas con sus perturbadoras colecciones. Los policías documentaron meticulosamente cada elemento, mientras Marina esperaba en la cocina, intentando procesar el horror que había descubierto. Malone se sentó frente a ella con expresión grave. Las pruebas que hemos encontrado son concluyentes. Robert Costa era un depredador en serie. Los registros que hemos encontrado indican que podría ser responsable de al menos 15 desapariciones de niñas en los últimos 20 años. Marina sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Había compartido su vida con un monstruo. Había traído una hija al mundo con él. Las siguientes horas transcurrieron en una nebulosa de declaraciones, preguntas, especulaciones. Los técnicos forenses seguían recuperando pruebas del sótano oculto. Había huellas dactilares, muestras de ADN. Suficiente evidencia para condenar a Robert múltiples veces. La noticia se filtró a la prensa rápidamente. Periodistas se agolparon frente a la casa de los Costa. Titulares sensacionalistas aparecieron en todos los noticieros. El monstruo de Queen Anne, el coleccionista de estrellas.
Marina se refugió en casa de una amiga incapaz de permanecer en 1992, la casa que ahora se revelaba como escenario de horrores inimaginables. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad policial. Se emitió una orden de búsqueda internacional contra Robert Costa. Se descubrió que había abandonado su trabajo en San Francisco 6 meses atrás, que había vaciado sus cuentas bancarias, que había desaparecido sin dejar rastro. Marina colaboraba estrechamente con la policía. Les entregó toda la documentación que había recopilado durante años sobre la desaparición de Clara. Les habló del observatorio mencionado en los escritos de Robert, del lugar cerca del agua donde las estrellas se reflejaban. Los investigadores establecieron conexiones entre Robert y las desapariciones de otras niñas, casos sin resolver que se remontaban a décadas atrás, familias que por fin tenían respuestas aunque fueran devastadoras. El caso se convirtió en uno de los más mediáticos en la historia reciente de Seattle. Marina no podía quedarse de brazos cruzados esperando. La mención del observatorio cerca del agua la obsesionaba. Comenzó a investigar propiedades a nombre de Robert. Descubrió que había comprado un terreno a orillas del lago Chelan 5 años atrás, un lugar remoto y aislado a 3 horas de Seattle. Sin informar a la policía marina, emprendió el viaje hacia el lago Chelan. Conducía con determinación mientras escuchaba en la radio los últimos desarrollos del caso. Robert Costa había sido visto en la frontera con Canadá. Las autoridades estaban cerrando el cerco. Era cuestión de tiempo que lo capturaran. Marina llegó al lago Chelan al atardecer. Siguió las indicaciones del registro de propiedad hasta un camino de tierra que se adentraba en el bosque. Condujo durante varios kilómetros hasta llegar a un claro. Allí había una cabaña de madera, junto al agua, una construcción sencilla con grandes ventanales orientados hacia el lago. Marina estacionó a cierta distancia y observó la cabaña. No había señales de actividad, ningún vehículo a la vista. Tomó su teléfono, pero no había cobertura en aquel lugar remoto. Estaba sola. Decidió acercarse con cautela. La puerta de la cabaña estaba cerrada, pero no asegurada. Marina la empujó suavemente y entró en un espacio diáfano. Una sala de estar con muebles básicos, una pequeña cocina, una chimenea de piedra. Todo parecía normal a primera vista. No había señales de ocupación reciente. Marina recorrió la estancia buscando algún indicio de que Clara hubiera estado allí. En la pared había fotografías enmarcadas, paisajes nocturnos, cielos estrellados, el reflejo de la luna en el lago. La temática astronómica coincidía con la obsesión de Robert. En el fondo de la cabaña había una puerta cerrada. Marina intentó abrirla, pero estaba cerrada con llave. Recordó la llave con la etiqueta de estrella que había encontrado en Mossentenberg, el ático. La sacó de su bolsillo y la introdujo en la cerradura. Encajaba perfectamente. La puerta se abrió revelando unas escaleras que descendían. Marina bajó lentamente los escalones, iluminando el camino con la linterna de su teléfono. Las paredes estaban revestidas de metal. El aire era frío y seco. Al final de la escalera había otra puerta. Esta tenía un panel numérico como el A de la casa en Seattle. Marina introdujo la misma combinación. 12, 20, 35. La puerta se desbloqueó con un zumbido. Lo que vio al entrar la dejó sin aliento. Una sala circular con paredes de cristal que daban a un espacio subacuático. La cabaña estaba construida parcialmente sobre el lago y esta habitación se encontraba bajo la superficie del agua. Las luces del techo se reflejaban en el agua creando un efecto de estrellas danzantes. En el centro de la sala había una estructura cilíndrica de cristal, una especie de cápsula del tamaño de una persona. Marina se acercó con el corazón latiendo con fuerza. A través del cristal vio algo que la paralizó, una figura humana, pequeña, inmóvil, preservada en algún tipo de solución transparente. No era Clara, era otra niña.
una de las fotografías de la pared en Seattle. Marina retrocedió horrorizada, miró alrededor y vio más cápsulas similares dispuestas en círculo alrededor de la sala. 7 en total, 7 niñas preservadas, como especímenes en un museo macabro. Las estrellas de Robert, congeladas en el tiempo, observadas eternamente. Marina recorrió las cápsulas con creciente desesperación. Clara no estaba entre ellas. Sintió un alivio momentáneo seguido de renovada angustia. Si Clara no estaba aquí donde estaba, siguió explorando la sala. Había un escritorio con un ordenador. Lo encendió y accedió sin necesidad de contraseña. En la pantalla apareció un registro detallado. Fotografías, fechas, notas, un catálogo meticuloso de las niñas en las cápsulas y algo más. Planos para una nueva instalación, un observatorio más grande, en otra ubicación. Las coordenadas estaban anotadas junto a un nombre: Observatorio Estelar Definitivo. Soy Robert Costa. La voz grave y serena surgió a sus espaldas. Marina se volvió bruscamente. Robert estaba de pie en la entrada de la sala, mayor que en sus recuerdos, más delgado, con el cabello completamente canoso, pero con la misma mirada intensa que ella recordaba. En su mano sostenía un arma. Has sido muy persistente, Marina. Siempre admiré esa cualidad en ti. Robert hablaba con una calma perturbadora, como si estuvieran teniendo una conversación casual en la cocina de su antigua casa. Marina retrocedió hasta chocar con el escritorio. ¿Dónde está Clara? Fue lo único que logró articular. Robert sonrió levemente. Clara era especial. Demasiado especial para este lugar. Ella merecía un observatorio propio, un lugar donde su luz pudiera brillar sin competencia. La he trasladado a mi nueva instalación, la obra de mi vida. Marina sintió una mezcla de esperanza y terror. Clara podría estar viva. Quizás aún pudiera salvarla. Durante 9 años nunca había perdido la esperanza de encontrarla con vida. Ahora esa esperanza renacía con terrible intensidad. La policía te está buscando. Lo saben todo. Han encontrado tu sala de las estrellas en Seattle. Marina intentaba ganar tiempo, mantenerlo hablando mientras pensaba en alguna forma de escapar o de comunicarse con el exterior. Lo sé, los escándalos mediáticos son tan vulgares. Roberta avanzó lentamente hacia ella, pero no importa. Mi trabajo está casi completo. Pronto me reuniré con Clara en nuestro observatorio final. Nadie podrá encontrarnos jamás. Marina vio una oportunidad. Necesito ver a Clara. Necesito saber que está bien. Su voz sonaba suplicante, genuina. Robert pareció considerarlo durante un momento. Su expresión se suavizó ligeramente. Siempre fuiste una buena madre, Marina, dentro de tus limitaciones. Quizás merezcas despedirte de ella. Robert le indicó con el arma que se moviera hacia otra puerta en el extremo opuesto de la sala. Marina obedeció mientras evaluaba sus opciones. No podía enfrentarse directamente a él, no mientras tuviera el arma. Tendría que ser más astuta. La nueva puerta conducía a un pequeño muelle subterráneo donde había una lancha a motor. Robert la obligó a subir. Encendió el motor y maniobró la embarcación a través de un túnel que conducía al lago. Pronto estuvieron en aguas abiertas bajo un cielo estrellado. Marina observaba a Robert mientras pilotaba la lancha. Su expresión era serena, concentrada, como si estuviera realizando cualquier tarea cotidiana y no llevando a su ex esposa punta de pistola hacia un destino desconocido. Intentó establecer conexión con él, hablarle de los viejos tiempos, de cuando se conocieron, de cuando eran felices, o al menos cuando ella creía que lo eran. Robert respondía con monosílabos. Su mente estaba en otro lugar, en su observatorio final, en su colección de estrellas, en Clara. La lancha avanzaba rápidamente por el lago. Las luces de la orilla se hacían cada vez más distantes. Se dirigían hacia la parte más profunda y aislada. Tras casi una hora de navegación, Marina divisó una estructura en medio del lago.
una plataforma flotante con una construcción circular sobre ella. Parecía una versión moderna de un faro, con paredes de cristal y metal, una cúpula en la parte superior que brillaba bajo la luz de la luna, el observatorio estelar definitivo. Mi obra maestra. Robert habló con orgullo mientras reducía la velocidad de la lancha. Un lugar donde mis estrellas brillarán eternamente, donde yo mismo me convertiré en parte de la constelación, donde Clara y yo estaremos juntos para siempre. Marina sintió un escalofrío ante sus palabras. La locura de Robert era completa. Había construido un mundo entero basado en su perturbada obsesión. Un mundo donde las niñas eran estrellas que podían coleccionarse, observarse, poseerse. La lancha se acercó a un pequeño embarcadero adjunto a la plataforma. Robert aseguró la embarcación y le indicó a Marina que subiera por una escalera metálica, siempre manteniendo el arma apuntada hacia ella. Marina obedeció calculando sus posibilidades. Estaban en medio del lago. No había forma de escapar nadando. No había nadie cerca que pudiera ayudarla. Su única esperanza era encontrar a Clara y buscar una oportunidad. La plataforma era más grande de lo que parecía desde la distancia. Una estructura circular de unos 20 metros de diámetro. El edificio en el centro tenía 3 plantas, todas con ventanales que permitían una visión de 360 grados del lago y el cielo. Robert la condujo hacia la entrada principal. Un panel de control similar a los anteriores protegía la puerta. Introdujo la combinación y la puerta se abrió deslizándose silenciosamente. El interior era asombrosamente sofisticado. Suelos de mármol negro con incrustaciones que imitaban constelaciones, paredes de cristal y metal pulido. Iluminación indirecta que creaba la sensación de estar flotando en el espacio. Bienvenida a mi verdadero hogar, Marina, el lugar que siempre debió ser nuestro destino. Robert hablaba con una reverencia casi religiosa, como un sacerdote mostrando su templo. Marina miraba a su alrededor buscando algún indicio de Clara, alguna señal de que estuviera allí, viva. Robert la guió hacia el centro de la planta baja donde había un ascensor circular de cristal. Subieron a la segunda planta en silencio. Cuando las puertas se abrieron, Marina contuvo el aliento. El espacio era similar a la sala subacuática de la cabaña, pero a una escala mucho mayor. Docenas de cápsulas de cristal dispuestas en círculos concéntricos, todas conteniendo figuras humanas, niñas de diferentes edades, preservadas como mariposas en una colección. Marina avanzó entre las cápsulas con horror creciente. Algunas de las niñas parecían llevar décadas allí. Otras eran más recientes. Todas parecían dormir pacíficamente en sus ataúdes de cristal. El monstruo frente a ella había estado actuando durante mucho más tiempo del que ella había imaginado. Clara está en un lugar especial, el centro de mi constelación. Robert la condujo hacia el ascensor nuevamente. Subieron a la tercera planta. La cúpula, un espacio circular completamente rodeado de cristal. En el centro había una única cápsula más grande que las demás. Marina se acercó con pasos temblorosos. A través del cristal vio a Clara, su hija, congelada en el tiempo, con el mismo vestido azul marino con estrellas blancas que llevaba el día de su desaparición, su rostro sereno, sus ojos cerrados, su cabello formando un halo alrededor de Meteor Centaur, su cabeza en el fluido transparente. Parecía dormir, parecía tener aún 8 años, como si el tiempo se hubiera detenido para ella. Marina cayó de rodillas frente a la cápsula. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras apoyaba las manos en el frío cristal. Clara, su pequeña. Todos estos años buscándola. Todos estos años esperando encontrarla con vida. La esperanza, muriendo finalmente ante la terrible realidad. Es hermosa, ¿verdad? Mi estrella más brillante. Robert se había acercado y contemplaba la cápsula con adoración. No ha envejecido ni un día, no ha sufrido las indignidades del tiempo. Permanecerá
perfecta para siempre. Marina se volvió hacia él con un odio que nunca había sentido antes. La mataste. A nuestra hija. A todas estas niñas. Eres un monstruo. Marina temblaba de rabia y dolor. Robert negó suavemente con la cabeza. No entiendes. No las maté. Las preservé, las salvé de un mundo que las habría corrompido. Las convertí en estrellas eternas. Marina se levantó lentamente. La locura en los ojos de Robert era completa, absoluta. No había rastro del hombre que ella había conocido, del padre de Clara, del ingeniero respetado. Solo quedaba un depredador, un coleccionista obsesivo que había construido un mausoleo para sus víctimas, y ahora es el momento de completar mi obra. Robert levantó el arma apuntando directamente a Marina. Siempre fuiste una buena espectadora, Marina, pero nunca entendiste realmente mi visión. Ahora contemplarás mi transformación final, mi unión eterna con mis estrellas. Para sorpresa de Marina, Robert giró el arma y la apuntó contra su propia sien. Antes de que pudiera reaccionar, escuchó el estruendo del disparo. El cuerpo de Robert cayó pesadamente al suelo. La sangre se extendía formando un charco oscuro sobre el mármol negro. Marina permaneció paralizada durante varios segundos. Luego reaccionó, tomó el arma caída y corrió hacia el ascensor. Bajó hasta la planta baja y salió al exterior. La noche era clara. Las estrellas brillaban en el cielo y se reflejaban en las aguas tranquilas del lago. Un espectáculo hermoso que contrastaba brutalmente con el horror que acababa de presenciar. Subió a la lancha y encendió el motor con manos temblorosas. Se alejó de la plataforma a toda velocidad. Necesitaba llegar a tierra, contactar con la policía, contarles todo lo que había descubierto, el observatorio, las niñas. Clara. El final de Robert. El descubrimiento del observatorio estelar definitivo de Robert Costa conmocionó al mundo. Los medios internacionales cubrieron extensamente el caso del coleccionista de estrellas, el hombre que durante décadas había secuestrado y preservado a niñas en cápsulas criogénicas modificadas. Un depredador que había operado a plena vista, un monstruo con rostro de padre amoroso. Los técnicos forenses trabajaron durante semanas en las instalaciones del lago Chelan. Identificaron a 43 víctimas, niñas desaparecidas a lo largo de 30 años en diferentes estados del país. Algunas habían sido dadas por muertas, otras seguían en las listas de desaparecidos. Todas habían acabado en la colección macabra de Robert Costa. Marina participó en la identificación de todas ellas, se reunió con las familias, compartió su dolor, su culpa, su sensación de haber vivido con un monstruo sin saberlo. Algunas familias la culparon, otras la abrazaron. Todas estaban unidas por la tragedia causada por un solo hombre. El cuerpo de Clara fue finalmente liberado de su prisión de cristal. Marina pudo enterrar a su hija 9 años después de su desaparición. Una pequeña ceremonia en el cementerio de Seattle. Flores, lágrimas. El final de una búsqueda que había consumido su vida entera. Los diarios y grabaciones de Robert fueron analizados por psicólogos forenses. Su mente perturbada había construido una mitología compleja alrededor de su obsesión con las niñas estrella. Se creía un astrónomo de almas, un coleccionista de inocencia, un preservador de pureza en un mundo corrupto. Marina vendió la casa de Queenan. Donó el dinero a organizaciones dedicadas a la búsqueda de niños desaparecidos. Se mudó a una pequeña casa en la costa, lejos de Seattle, lejos de los recuerdos. Comenzó a escribir un libro sobre su experiencia, sobre cómo había compartido su vida con un monstruo sin saberlo, sobre las señales que no había sabido interpretar. Las investigaciones revelaron que Robert había comenzado su carrera de depredador mucho antes de conocer a Marina, que había perfeccionado sus métodos a lo largo de los años, que había utilizado su inteligencia y sus conocimientos de ingeniería para crear espacios ocultos, sistemas de preservación avanzados, un imperio secreto dedicado a su obsesión.
El caso Costa cambió los protocolos de investigación en casos de desaparición de menores. Las autoridades comenzaron a examinar más detenidamente a los miembros de la familia, a buscar espacios ocultos en las viviendas, a considerar la posibilidad de que el depredador pudiera ser alguien respetado, alguien insospechado. Marina estableció contacto con el detective Malone regularmente, el hombre que nunca había dejado de buscar a Clara, que había seguido investigando cuando todos los demás habían abandonado, que había estado allí cuando Marina descubrió la verdad. Se convirtió en su apoyo, su amigo. Eventualmente, algo más. Las niñas del observatorio fueron enterradas por sus familias, ceremonias en diferentes ciudades, diferentes estados, todas conectadas por el mismo dolor, el mismo alivio agridulce de por fin saber, de por fin poder despedirse. La plataforma en el lago Chelan fue desmantelada. El material científico utilizado por Robert para sus macabros propósitos fue estudiado por expertos. Su sofisticación asombró incluso a los especialistas más avanzados. Su mente brillante, pervertida por sus oscuros deseos, había creado tecnología que estaba décadas adelantada a su tiempo. Marina visitaba la tumba de Clara cada semana, le llevaba flores, le hablaba sobre su vida, sobre los cambios que había experimentado, sobre cómo había aprendido a vivir con el dolor, con la culpa, con los recuerdos. Y mientras dejaba un pequeño ramo de flores junto a la lápida donde estaban grabadas las fechas que enmarcaban una vida demasiado breve, contemplaba el cielo. Las estrellas brillaban en el firmamento, frías, distantes, hermosas. Marina había aprendido a mirarlas de nuevo, a ver en ellas no el símbolo de la obsesión enferma de Robert, sino la promesa de luz en la oscuridad, la esperanza de que incluso después de la tragedia más profunda puede haber un camino hacia adelante, un sendero iluminado por la memoria de quienes ya no están, pero nunca serán olvidados.